Buenas tardes, queridos compañeros, profesor. Nosotros somos el grupo 2. Estamos integrados por Bravo Andrade Antonella, Vinces Boni Justin y mi persona Mera Mero Guillermo. Vamos a hablar sobre los intercambiadores de calor. Se espera aplicar los principios de la transferencia en procesos industriales. Dichos principios son amplios. Por aquello, el uso de estos se puede encontrar en aplicaciones específicas como calefacción de locales, acondicionamientos de aires, refrigeraciones domésticas, producción de potencias, radiadores de varios automóviles y varios tipos, recuperación de calores de desecho y otros procesamientos químicos en la industria. En sistemas mecánicos, químicos nucleares y otros también se los utiliza. Aquí ocurre que el calor debe ser transferido de un lugar a otro o de un fluido a otro. Los intercambiadores de calor permiten realizar dicha tarea. Existen varios tipos de intercambiadores. Son de los más comunes en la industria, dado que la mayoría necesita uno. Se ofrecen en los mercados y hay varios diseños de ellos. Sus principios se basan en el estudio de transferencia de calor y cantidad de movimiento como forma necesaria para el aprovechamiento de la diferencia de temperatura en fluidos. Hay científicos e ingenieros que han investigado su funcionamiento y sus condiciones para que operen, asimismo como su diseño para darles una facilidad a los diferentes tipos de aplicaciones. El mismo diseño ha ido desarrollándose en diferentes tipos de experimentos. Actualmente hay normas que son de apoyo para el cálculo de ellos, de su diseño propio. El presente trabajo se basa en la aplicación de conocimientos adquiridos en el tiempo de estudio de clases. Esto nos permite que al momento de experimentar con otros equipos, el margen que nos ofrezcan nuestros resultados sean óptimos. Como objetivos general tenemos la investigación y construcción del prototipo intercambiador de calor para el proceso del ácido acetilsalicílico que el laboratorio Bayer produce utilizando los conocimientos que hemos adquirido en el transcurso de nuestras clases sobre cálculos y diseños de intercambiadores de calor. Los objetivos específicos serían determinar la temperatura de entrada del flujo de frío, determinar el coeficiente de transferencia de calor global, calcular el área de la superficie del intercambiador, calcular y analizar el tipo de factor de corrección que va a ser correcto para los intercambiadores nuevos y realizar el método de efectividad con los datos ya obtenidos. Bueno, es normal que el ingeniero industrial se vea enfrentado a la solución de problemas que tienen relacionados con equipos de intercambiadores de calor. Los problemas se relacionan con un desarrollo adecuado, un posible rediseño de algún sistema térmico o la ejecución de un nuevo proyecto para ampliación o mejora de la planta donde se está trabajando. El presente proyecto toma rienda a conocer y determinar un funcionamiento de un intercambiador de calor, aplicando conocimientos adquiridos durante la cátedra de operaciones unitarias. Aquí se relacionan los fundamentos de transferencia de calor y el diseño de intercambiadores. La función de ellos es importante, dado a la creciente necesidad de ahorrar energía. Se espera obtener equipos eficientes y no solo en función de un análisis térmico, sino también en aprovechamiento energético del fluido caliente. Mediante este trabajo de investigación se pretende realizar un método más adecuado para los cálculos del diseño de un intercambiador de calor. Parte del marco teórico tenemos una breve definición de calor que nos destaca que es la forma de energía que se puede transferir de un sistema a otro por la diferencia de temperatura. Su estudio se puede realizar en enfoque termodinámico y el de la transferencia de calor. El primero destaca que el calor se puede transferir mediante las interacciones de un sistema con sus alrededores. Trata los estados finales y de los estados de equilibrio durante el cual ocurre una interacción y no ofrece información alguna sobre el área de la transferencia de energía o el tiempo en el cual ocurre. En cambio, el segundo se ocupa de los sistemas en los cuales no se presenta el equilibrio térmico, siendo un requisito básico para que exista dicha transferencia, la diferencia de temperatura. La conducción es un proceso de propagación de energía en un medio sólido, líquido o gaseoso mediante la comunicación molecular. Esta transferencia de energía
se da en partículas más energéticas o las menos energéticas de una sustancia, atribuyéndole sus iteraciones o al movimiento entre las mismas. Por esto es que el calor por conducción, sea de partículas, es importante en sólidos con cambios de temperatura. Para los líquidos y gases, esta transferencia es importante cuando se toma en cuenta las diferencias de densidad que presentan ambos fluidos. Para la convección tenemos que es un proceso de transporte de energía y que se lleva a cabo como consecuencia del movimiento de un fluido en contacto sobre una superficie. Este movimiento mejora la transferencia de calor y pone en contacto porciones más calientes y más frías del fluido, con la superficie iniciando valores más altos de conducciones. Entre las más altas es la velocidad del fluido, mayor será la velocidad de la transferencia de calor. Bueno, los intercambiadores de calor son dispositivos que facilitan el intercambio de calor entre dos fluidos a diferentes temperaturas y evitan al mismo tiempo que se mezclen entre sí. La generación de energía, refrigeración y calefacción, el acondicionamiento del aire, la elaboración de productos químicos, elaboración de alimentos, funcionamiento de casi todos los vehículos y refinamiento de petróleo, casi todos ellos dependen de los intercambiadores de calor, tal y como todos sus procesos. Las principales razones para utilizar los intercambiadores de calor en aplicaciones industriales son el calentamiento de fluidos, los enfriamientos de fluidos y el cambio de fases de fluidos. A continuación, mi compañero. Bueno, a continuación yo les voy a dar lo que es la descripción del caso, la cual nos dice que en el laboratorio Bayer, que produce ácido acetilsalicílico, que es una pastilla que comúnmente conocida se llama aspirina, la cual va a tener 2 días de descanso, debido a que los equipos que se usan van a estar en mantenimiento, y 2 de ellos son intercambiadores de calor que se encuentran en el mercado, y se necesita comprar unos nuevos. El técnico que está a cargo de la supervisión y mantenimiento de todo este proceso ha determinado que hay un tanque de ácido acetilsalicílico que tiene una temperatura de 5 grados centígrados, que proviene de agua desionizada a 30 grados centígrados, la cual fluye a 3,16 kilogramos sobre segundo, donde el técnico de mantenimiento, realizando sus respectivos análisis, va a necesitar 2 intercambiadores de calor de carcasa y 4 pasos de tubos, que tienen una velocidad de 0,179 metros sobre segundos y una longitud de cada paso de 6.096 milímetros. El diámetro interno va a ser de 315,93 milímetros, donde va a salir a 10 grados centígrados. En el casco se usará un refrigerante de baja concentración, como el etileico, con un flujo de 6,09 kilogramos sobre segundo. Se desea encontrar lo que es la temperatura del flujo de entrada de frío, determinar el coeficiente de transferencia de calor global, también calcular el área de la superficie del intercambiador, y también nos pide que calculemos y analicemos qué tipo de factor de corrección va a ser correcto para nuevos intercambiadores, realizar el método de efectividad con los datos obtenidos. Bueno, a continuación se nos presenta lo que es un esquema, ¿no? En 2D, donde podemos ver que está el tanque de agua desionizada, tenemos el tanque de reserva de agua y tenemos el tanque donde se almacenará la aspirina, ¿no? Y el tanque de etilenoglico, cada uno con su respectiva temperatura y el intercambiador de calor en medio. A continuación se les va a presentar el esquema en 3D para que vean cómo sería ya dentro de la empresa, ¿no? Aquí podemos ver que tenemos el intercambiador, los tanques de reservas de agua, y las entradas y las salidas.
Aquí les podemos ver de otra perspectiva, de la parte de arriba, están con los respectivos tubos. Del lado derecho vemos el paso del agua. Y al finalizar está lo que es la aspirina, y con su respectivo transporte que lo llevará a ser previamente procesada ya. Y bueno, esto es todo por esta parte del esquema. A continuación, mi compañero Nicole nos va a explicar lo que son todos los datos calculados. Continuando con la explicación, en el literal A nos pide determinar la temperatura de entrada del fluido frío. Lo primero que realizamos es buscar la temperatura promedio tanto del fluido frío y del fluido caliente. Ejercicio y los datos generales: 30 grados centígrados, la temperatura de salida del fluido caliente 5 grados centígrados, nuestra incógnita que viene siendo la temperatura de entrada del fluido frío, y la salida del fluido frío es 10. Pero como tenemos que la temperatura del fluido en este ejercicio, lo cual nos da como temperatura promedio del fluido caliente 17,5 y del fluido frío 2,5. Nosotros a referencia en gel, la tabla A9, y comenzamos a hacer la interpolación entre los valores más cercanos perdidos. Por ejemplo, aquí tenemos 2,5, los que más se acercan es 0,01 y 5, y 17,5 los que más se... El fluido frío va a ser igual al flujo másico frío por el CP frío, por la diferencia de la temperatura de salida fría menos la temperatura de entrada fría, que nos va a dar 382,79, y en el flujo de calor es lo mismo, la misma ecuación que la de arriba, solamente que acá se utiliza el fluido másico caliente, el CP caliente, la diferencia de entrada caliente menos la temperatura de salida fría, que también va a y de allí procedemos a buscar lo que nos necesitamos, lo cual despejamos la ecuación que está arriba, la entrada del fluido fría menos la diferencia caliente, sobre el que nos da menos. Podemos observar allí que se asemeja al valor que tenemos en la ficha, que es menos 5. En el otro punto nos pide la temperatura promedio del fluido calculado, o sea, eso lo realizamos nuevamente, pero ya con el valor que nos dio en la entrada del fluido, utilizando el menos 4,92, que nos da un valor de 2,57. De ahí, para calcular la temperatura media logarítmica, realizamos el gráfico para que nos facilite el momento de realizar. La entrada caliente va a ser 30 y de salida va a ser 5, la temperatura de salida fría va a ser 10 y la temperatura de entrada la que tenemos, pero en este caso, como ya la calculamos, es 4,92. Y allí procedemos a realizar la diferencia entre las temperaturas 1 y 2 sobre el logaritmo natural de las temperaturas 1 y 2, lo cual nos da como resultado 14,38. En el segundo punto tenemos: determina el coeficiente de transferencia global. Nos pide calcular el área transversal total de todos los tubos, que va a ser igual al flujo másico frío sobre la velocidad por la densidad. Esos valores que están allí, la velocidad y la densidad, lo encontramos en la tabla y también está dado en el ejercicio, al cual nos da 0,034. El diámetro interno del tubo va a ser igual al diámetro por el espesor menos 2 por el espesor, que nos da 0,31. El número de tubos va a ser 4 por el área transversal sobre pi por el diámetro al cuadrado, que nos da 119,38, que viene siendo en este caso los tubos que se necesitan, aproximándolo casi 120. El área total distribuida para el número de pasos de los tubos, tenemos que el área transversal nos dio 0,034, y como el número de pasos que nos dice el ejercicio son de 4, entonces nos da 0,08. El número Reynolds del fluido por los tubos va a ser igual al flujo másico frío por el diámetro dividido para la viscosidad por el área transversal total, lo cual da 8.236
el cual, como es mayor al sobrepasar los 4000, va a ser un flujo turbulento. El número de NUSEC de fluidos por los tubos es bastante utilizada para la determinación del coeficiente de transferencia de calor por convección, que va a ser igual a la correlación del Ditus y Volter, que la fórmula es 0.23 por el Reynolds, el resultado anterior que nos dio, elevado a la 0.8 por el número de Prandtl, elevado a la 0.33 por la relación de la viscosidad, elevado a 0.4, que nos da 71,5. El coeficiente de convección interna es igual al número de Nusselt por la conductividad térmica sobre el diámetro, que nos da igual a 2125.25 watts sobre metros cuadrados por centígrados. La clarencia o holgura es la relación entre la coraza y el haz de los tubos que nos dio, que viene siendo 0,048 metros. El área de la coraza se saca multiplicando el diámetro interno por la clarencia, o sea, el resultado anterior, por el espaciado que nos da la ficha técnica dividido para el pitch, que viene siendo PT, el cual nos da un resultado de 0,040. El diámetro equivalente de la coraza va a ser igual a la fórmula que estamos viendo, donde usamos como referencia el arreglo triangular, o en este caso los tres bordillos que tiene el intercambiador de calor, el cual nos da un valor de 0,03. El número de Reynolds distribuido por la coraza va a ser igual por el diámetro equivalente dividido por la viscosidad por el área total de la coraza, dando como resultado 1047,65. En este caso no es un flujo laminar. El número de Nusselt distribuido por la coraza va a ser igual a 0,36 por el Reynolds elevado a la 0,55 por el número de Prandtl elevado a la 0,33 por la relación entre la viscosidad elevado a la 0,14, dándonos como valor 32,15. El coeficiente de convección externa va a ser igual al número de Nusselt, que es el nuevo valor, por la conductividad térmica sobre el diámetro, el cual nos da 4.952 watts sobre metros cuadrados por centígrados. El coeficiente de transferencia de calor limpio va a ser igual a 1 sobre 1 dividido para el coeficiente interno más 1 dividido sobre el coeficiente externo, dándonos como valor 847,54. En el punto C nos pide calcular el área superficial del intercambiador, el cual lo primero que vamos a proceder es a buscar el coeficiente global de transferencia de calor sucio, que va a ser igual a 1 sobre 1 sobre la convección interna más el ensuciamiento de la coraza más 1 sobre la convección externa más el ensuciamiento de los tubos, que nos va a dar 622,95 watts sobre metros cuadrados por grados centígrados. Luego procedemos a buscar el área superficial del intercambiador, que va a ser igual a el calor sobre el coeficiente global de transferencia por la temperatura media logarítmica, el cual nos va a dar 42,06 metros cuadrados. En el literal D nos pide calcular y analizar qué tipo de factor de corrección va a ser correcto para los nuevos intercambiadores de calor. Lo que primero vamos a proceder a realizar es calcular el valor de T, el cual es igual a T2 menos T1 sobre T1 menos T1, el cual nos da 0,429. Luego también calculamos el valor de R, el cual es igual a T1 menos T2 sobre T2 menos T1. En este caso, nosotros al tener el valor de 0,43 y 1,67 procedemos a realizarlo en la tabla, que en este caso es el factor de corrección, el cual por aquí, con el valor de 0,43, buscamos aquí en la parte de las X,
Aquí tenemos el 143. Y en la parte de la izquierda tenemos el 1,67, los cuales están dentro de la curva. Entonces tenemos aquí 0,43 y 1,67, el cual da un factor de corrección aproximado de 0,93. La diferencia de temperatura corregida va a ser igual a la diferencia de temperatura logarítmica, que nos dio arriba 14,38 por el factor de corrección, que lo sacamos por la tabla, que va a ser igual a 13,37 grados centígrados. El área superficial corregida va a ser igual al calor sobre el coeficiente global de transferencia de calor por la temperatura media logarítmica, que nos va a dar un valor de 45,22. El cálculo de la longitud del tubo lo vamos a determinar despejando la ecuación, el cual tenemos que el área superficial sobre pi por el diámetro por el número de tubo nos va a dar 6,33 metros. Tenemos el coeficiente global corregido por este eje, que va a ser igual a el calor sobre el área superficial por la temperatura media logarítmica, el cual nos da 632,95 watts sobre metro cuadrado por centígrado. En el último literal nos pide realizar el método de la efectividad con los datos obtenidos, los cuales procedemos primero a sacar la capacidad máxima del fluido frío, que va a ser igual a el flujo másico frío por el CP frío, que nos da 25.644,99 watts sobre grados centígrados. La capacidad máxima del fluido caliente, que va a ser igual a flujo másico caliente por el CP caliente, que va a ser igual a 15.311,61 watts sobre grados centígrados. La razón de calor de transferencia máxima va a ser igual a la capacidad mínima por la diferencia de temperatura máxima, el cual nos da 459.338.30 watts. De allí procedemos a realizar la relación de las capacidades, que va a ser igual a la capacidad mínima sobre la capacidad máxima, dándonos un valor de 0,60. El número de unidades de transferencia va a ser igual al coeficiente global de transferencia por el área superficial sobre la capacidad mínima, dándonos como valor 1,87. Lo que procedemos nosotros a realizar es buscar la tabla de efectividad, la cual tenemos allí, el cual nos da un valor de NTU de 1,80. C de la relación de capacidad más o menos por aquí, dándonos como efectividad un más o menos como 65% o 64%. Y nosotros al momento de realizar la otra ecuación, tenemos que nos da un valor de 65,37% de efectividad, el cual y por fórmula se asemeja mucho y está muy cercano. Como conclusiones tenemos: el técnico que estuvo a cargo del mantenimiento del intercambiador de calor determinó lo siguiente. Los intercambiadores que necesita comprar son a temperatura de entrada del flujo frío de menos 4,92. El coeficiente de transferencia global de calor nos da 632,93 cuando este se encuentra sucio y no le han hecho mantenimiento. En cambio, cuando está limpio, conduce el calor a 847,57, porque los intercambiadores deben ser limpios o limpiados periódicamente, ya que si no se hace eso, se verá afectado la caída de presión y la reducción de transferencia de calor. El flujo de calor cuando se ponen en contacto con el otro cuerpo será de 382,79 kilowatts con una temperatura media logarítmica de 14,38. El número de tubos que vamos a usar en este intercambiador va a ser 119,38, que en otras palabras viene siendo 120 tubos con una longitud de 6,32 metros, lo cual nos salió más largo que lo de la ficha.
El factor de corrección nos dio 0,93. Además de ello, se realizó el método de la efectividad que nos indica que el intercambiador va a trabajar a un 65,37%. Por último, podemos decir que los valores dados en el ejercicio se asemejan con la hoja de especificaciones. También, por otra parte, el técnico ocupó solo 6 horas para realizar el trabajo, lo cual le dará un extra por no tomarse los 2 días de paralización del laboratorio. Las horas laborales lo dejé para esta parte del último, porque también es importante saber cuántas horas trabajó el técnico. Aquí lo que nos interpreta lo que está allí es que el laboratorio trabaja de lunes a viernes, el cual el técnico especializado en el mantenimiento entra los lunes a las 10:20, los martes a las 10:45 y los miércoles se retira más temprano a las 4:15. El día jueves comienza a realizar el mantenimiento, donde el técnico sale a las 6:30 y el día viernes sale a las 6 horas, hora normal de todo trabajador, de salida de la jornada. Al momento que nosotros realizamos el cálculo de las horas trabajadas, nos dice que en sí fueron 6 horas de trabajo. Por lo tanto, no se van a suspender los días de trabajo en el laboratorio, sino que se pudo realizar todo en un solo día de sus mantenimientos, dando como un resultado positivo un dinero extra para el técnico por su agilidad mecánica. Comparando los datos, tenemos lo siguiente. En la ficha técnica tenemos que el tubo en la entrada va a tener -5 en la temperatura y el resultado que nos dio acá fue de -4,9265. El coeficiente global de transferencia de calor, en la ficha técnica tenemos que nos da 636.1 estando sucio. Revisamos, nos da 632.958 en la carcasa. En el tubo, estando limpio, en la ficha tenemos 851.5 y en los resultados obtenidos nos dio 847.540. El calor intercambiado en la ficha fue de 383.8 y en el resultado de nosotros fue 382.79. La temperatura media logarítmica en la ficha es de 14.42 y el resultado de nosotros fue 34.38, diga 14.38. El número de tubos que tiene la ficha fue de 120 y el que nos dio a nosotros fue de 119.38. La longitud de la ficha 6.096 y a nosotros nos dio 6.329. Igual acá está la comparación del resultado que nos dio, comparando la ficha técnica y el resultado, porque ahí está más detallado cada cosa. Y bueno, en general, muchas gracias por su atención. Y bueno, esta fue nuestra exposición. Aquí se encuentra la comparación de nuestros datos, cuales se asemeja bastante a la ficha técnica. Y bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, como conclusión, una buena eficiencia en un intercambiador se obtiene a base de un buen diseño y la acertada elección de los materiales que se utilizan para fabricarlo. Este trabajo ha servido para comprobar que es útil el estudio de los conceptos en la clase de fundamentos en operaciones unitarias. Este proyecto ha sido comenzado desde cero, se ha permitido introducir integrantes del grupo en un campo de la ingeniería que es de diversas aplicaciones para la industria. Hemos comprobado la transferencia de calor que se da en el intercambiador, se ha evidenciado en el cambio de la temperatura que experimentaron los flujos calientes y fríos y los cuales tendieron a una temperatura media. Este ha sido nuestro proyecto final del apartado de transferencia de calor en la materia de operaciones unitarias.
Espero sea de su agrado y muchas gracias por el tiempo.